Muy buenos días, doctor Gabriel. Mi nombre es Angie Juliana Badillo Ortega y hoy voy a hablar sobre el caso número 1, el cual me fue asignado para trabajar en esta semana 5, correspondiente al análisis de institutos jurídicos. Bueno, en primer lugar debo empezar diciendo que en mi concepto, en el caso asignado, el sujeto activo del tipo penal Rafael debe responder penalmente por la conducta del delito de hurto, pues su conducta se adecua a lo establecido en el artículo 239 del Código Penal. Apoderarse de cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. Además, este delito estaría calificado bajo dos supuestos. En primer lugar, considero que está calificado por haber violado seguridad de la camioneta, es decir, utilizar una navaja para romper la seguridad en donde se encontraban los lentes y la pantalla LCD. Y bueno, asimismo, a la luz de la sentencia analizada y sugerida para mi actividad, cuyo eje central es la violencia sobre las cosas en el caso del hurto, en mi concepto, en este caso, la violencia no se aplicó sobre los objetos hurtados. Por ende, no se configuraría pues lo que se violentó fue como tal la camioneta. Para invalidar su seguridad, en principio, aunque los referentes en el caso asignado, así como los datos allí consagrados son escasos, se podría decir que se aplicó violencia sobre las pantallas LCD para retirarla del vehículo. Pero si se hiciera por fuerza, pues la pantalla dejaría de funcionar, motivo por el cual no creo que aplique pues en este caso. Doctor, además de lo anterior, en mi concepto, el delito estaría agravado, ya que pues abrir una camioneta con una navaja y retirar una pantalla LCD, suponiendo que sin dañarla requiere que el sujeto activo tenga la destreza para hacerlo, tal y como lo contempla en el numeral 10º del artículo 241, lo que permite suponer razonablemente que es una persona que la ha desarrollado la realización de este tipo de actividades mediante la experiencia. En síntesis, el señor Rafael debe responder por el delito de hurto, el cual mencionamos que está consagrado en el artículo 239, calificado por el numeral 4 del artículo 240 y agravado por el numeral 10º del artículo 241. El señor Rafael es responsable del delito que cometió, pues es un adulto, tenía la capacidad de razonar y conocer sobre la ilegalidad de sus acciones. Ejecutó y consumó su voluntad contraria a derecho. En suma, cometió el delito aún sabiendo que sus acciones constituían un delito. Eligió adelantarlas y se marchó del lugar de los hechos con los elementos hurtados. Por este motivo es penalmente responsable y debe responder ante la justicia. Y bueno, dentro de los principales institutos jurídicos están, entre otros, el denominado tipo penal o la tipificación, que consiste en una descripción precisa de las acciones u omisiones que se consideran delito en un territorio determinado. Además, por su comisión se le asignan a o a los sujetos que lo cometan una pena o una sanción. En este orden, la tipificación o tipos penales se consagran en el Código Penal de Colombia y constituye la materialización del principio de legalidad. Es decir, que una persona solo puede juzgarse por los delitos que esté previamente allí contenidos. En nuestro país, la labor de tipificación o expedición de leyes en donde se contemplan nuevos delitos corresponde exclusivamente a la rama legislativa del poder público. En lo referente a la violencia sobre las cosas, encontré que la doctrina de la Corte ha caracterizado en sus fallos la violencia que califica el delito de hurto, diciendo que, en primer lugar, no requiere que se despliegue un gran esfuerzo, pues basta con el ejercicio de una fuerza anormal, sin que ello signifique necesariamente que deba ser de gran medida. No desvanece por la existencia de un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo que ejerce la violencia y el pasivo cuyos bienes soporta. También debe ser ejercida con anterioridad o con concomitancia al hurto, para asegurar su producto o la impunidad de los responsables, y no con posterioridad o la consumación del delito. Además, debe estar dirigido a los mecanismos de protección y defensa del objeto del hurto o de causarle daño o la destrucción del bien. Debe ser diferente a lo que emplea el dueño del bien para removerla o apoderársela. También es de resaltar que en Colombia la pena cumple las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Además, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. La tasación de la pena corresponde directamente al juez penal en el momento del fallo. Posterior a la valoración de las pruebas a la luz de los principios que orientan el proceso penal, la imposición de la pena o la medida de aseguramiento
siempre responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Y bueno, asimismo, las circunstancias de agravación contempladas para cada tipo penal, como su misma denominación lo dice, permite incrementar la pena desde la mitad y hasta unas cuartas partes más, cuando la conducta contemplada en el tipo penal se realice bajo determinadas situaciones previamente consagradas en la norma. Para el delito de hurto, el cual corresponde al caso asignado, el artículo establece varias circunstancias bajo las cuales la pena es aumentada, entre ellas la del numeral 10 sobre la destreza para cometer la conducta penal. Y bueno, finalmente, cuando un delito se califica por alguna de las circunstancias consagradas en la norma, nuestro Código Penal, generalmente son factores que incrementan la responsabilidad del o de los autores del delito, la cual incide directamente en la tasación de la pena que debe realizar el juez de conocimiento al momento de su imposición. Este conjunto de circunstancias usualmente hace que la comisión de la conducta punible lesione con mayor impacto el bien jurídico protegido. Por ejemplo, para el delito de hurto, el artículo 240 establece que la pena será mayor cuando el delito se cometa entre las causales con violencia sobre las cosas o mediante la violación de cualquier sistema de seguridad con ganzúa o cualquier elemento que se le asimile. Y bueno, doctor, una vez se determina que un sujeto es penalmente responsable, hablamos de los subrogados penales, que son medidas sustitutivas de la pena de prisión, que se conceden a los individuos que han sido condenados a esta pena, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el legislador. Los subrogados penales de Colombia son, primero, la condena de ejecución condicional y segundo, la libertad condicional. Estos son un derecho del condenado, siempre que se verifiquen que los supuestos objetivos y subjetivos que el legislador establece cuando un condenado no los cumple. El juez no podrá conceder estos beneficios. Los subrogados penales obedecen a una política criminal orientada a la mitigación y la humanización de la sanción punitiva. Muchas gracias.